Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Ciclo Microbiología Industrial y Ambiental. Actualicémonos en Microbiología de Medicamentos, una ventana de posibilidades. Martes 12 de agosto de 2014. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación y de corregir errores. Esto lo dijo Robert Oppenheimer, filósofo estadounidense. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicémonos en. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia del desarrollo de esta clase de actividades. Bienvenidos. Agradecemos de forma especial a Producto Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos en. Saludamos a la profesora Diana Patricia Tobón Willes y a la profesora Cielo Patricia Guzmán Campos, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su presencia. Le doy paso ahora a la profesora María Arrieta, quien es docente de la Escuela de Microbiología. Buenas noches para todos. En principio, agradecer la asistencia de todos esta noche a este evento. En segundo lugar, darles las gracias a la profesora Cielo Guzmán y a Diana Tobón por acompañarnos esta noche. La razón principal para que nosotros hayamos hecho este evento, específicamente en este tema, es porque nos hemos dado cuenta que es un tema muy importante para los microbiólogos industriales y ambientales y en general los microbiólogos, porque como lo vamos a ver en la presentación, en las presentaciones, es la microbiología en general la que está llamada entonces a este mundo de los medicamentos, que en algunas ocasiones era como ajeno y que cada vez está siendo más cerca. Este tipo de eventos entonces buscan conectar la academia con la industria y con la empresa, porque muchas veces somos muy ajenos a lo que está pasando allá afuera y solamente cuando egresan los estudiantes es que se empiezan a enfrentar a ese mundo. Mis más sinceros agradecimientos entonces a las dos conferencistas, es de resaltar que ellas hacen parte del grupo de facilitadores donde los estudiantes de microbiología industrial y ambiental tienen la posibilidad de realizar sus prácticas profesionales y esa es una de las razones por las cuales las hemos invitado, porque además de que van a compartir el conocimiento con nosotros, han sido conformadoras de los estudiantes de microbiología industrial y ambiental. Entonces ahora sí, para dar inicio a la programación del día de hoy, vamos a empezar con la presentación de la conferencia Rol del microbiólogo en el mundo de los medicamentos, a cargo de la profesora Diana Patricia Tobón Willes. Ella es bacterióloga y laboratorista clínico e ingeniera de alimentos, coordinadora del área de microbiología y grupo de gestión ambiental de Humax Farmacéutica. Agradecemos entonces a la profesora Diana Tobón por su presentación. Buenas noches, vamos a comenzar entonces con esta charla. La idea es darles un enfoque de qué es la industria farmacéutica y cómo es el papel que podemos desempeñar nosotros como microbiólogos. Referente a lo que Olga decía, de pronto no estamos como microbiólogos metidos en este campo y definitivamente es un campo de acción grande para nosotros y debemos aprovecharlos. Entonces por eso quiero que hoy como que conozcan los que de pronto no conocen mucho de esta industria farmacéutica. Entonces vamos a hablar de que la industria farmacéutica es un sector empresarial, hoy en día uno de los sectores más rentables e influyentes en el mundo. Esta industria farmacéutica está compuesta por organizaciones tanto privadas como públicas. ¿Y cuál es su fundamento? Su fundamento es la investigación y el desarrollo
de productos químicos medicinales para prevenir o tratar las diversas enfermedades o alteraciones de los seres humanos. Esta industria farmacéutica es un sector tecnológicamente muy avanzado. En cuanto a las normas, las mismas normas dicen que el principal personal que está encargado de supervisar la fabricación de los medicamentos y del control de calidad debe ser un profesional que tenga estudios en química farmacéutica, en química pura, en ingeniería química y microbiología. Entonces ahí vamos a comenzar a mirar que nosotros los microbiólogos sí estamos llamados a estar en esa industria farmacéutica, porque desde la norma exige que sea un microbiólogo y estos otros que deben de estar en esta parte. Vamos a ver qué son los medicamentos. Entonces, los medicamentos son sustancias o preparados en diferentes formas farmacéuticas, como tabletas, cápsulas, jarabes, inyectables que al ingresar a nuestro cuerpo van a producir un efecto benéfico, ya sea aliviando, curando o previniendo enfermedades. En resumen, los medicamentos se encargan de prevenir y preservar la salud. Siendo esto así, entonces podemos decir que los medicamentos son un bien social, pero también tenemos que tener cuidado porque estos medicamentos también tienen ciertos riesgos. Y esos riesgos se deben ¿a qué? A que durante la dosificación que hace el paciente no sea la adecuada, o durante la manufactura haya algunos errores, o durante la conservación, el almacenamiento o el uso que hacen los pacientes. Vamos a ver entonces cuáles son esos efectos que tiene el medicamento en la salud, porque decíamos que es un bien social, pero vamos a ver que también hay algunos efectos. Entonces, el primer efecto que tiene el medicamento en la salud son las inevitables reacciones adversas por el principio activo que tiene ese medicamento. Es cuando decir que consumimos un medicamento y decimos, es que me cayó pesado, es que me dio alergia. Dependiendo de la persona y el medicamento hay diferentes reacciones adversas, pero ahí no hay nada que hacer. El medicamento puede servir para algo, pero puede causar otras reacciones adversas. Pero fuera de eso, tenemos que también otro efecto del medicamento en la salud son infecciones por errores en la fabricación. Y estas infecciones, ¿de dónde vienen? De una contaminación microbiológica, ya que va a llevar a que haya una alteración en la calidad de la fabricación de los medicamentos. Entonces, debido a que comprobaron alguna vez que en varios pacientes se estaban presentando infecciones porque estaban consumiendo un medicamento contaminado, ahí fue donde se vio la necesidad de mirar cómo iban a implementar el control de calidad en los medicamentos, porque antes se hacían medicamentos en cualquier garaje fabricaban y listo, y sacaban ese medicamento, pero es que tenemos que tener mucho cuidado porque fabricar un medicamento no es tan sencillo. Si conocemos la industria de alimentos y hay diferentes normas, en farmacéuticos con mayor razón tenemos que tener como todas estas normas. Entonces de ahí que se vea la necesidad del control de calidad en los medicamentos. La contaminación de los productos entonces farmacéuticos, vamos entrando ya como en el campo de la microbiología, tiene varios efectos. Cuando entonces se me dan estas contaminaciones microbiológicas, ¿qué puede causar en ese medicamento? Entonces va a reducir o inactivar la actividad terapéutica del principio activo. Entonces, por decir algo, un acetaminofén sirve para el dolor de cabeza. Si hay una contaminación microbiológica, puede reducirme esa actividad que produce el acetaminofén. Hay un riesgo para la salud del paciente porque pueden haber infecciones o enfermedades que afecten al paciente o al consumidor. Puede haber también, debido a esa contaminación microbiológica, unos cambios en las características físicas y químicas del medicamento, que cambie de color, y todo eso va a deteriorar ese producto y ya no va a ser apto para ser consumido. ¿Y eso a qué lleva? A que se altere la imagen del laboratorio productor. Entonces aquí vemos cómo se influye que haya una contaminación microbiológica en un medicamento. Entonces de ahí es donde sacamos la conclusión de que todo producto farmacéutico, una vez terminado, debe de pasar por un control microbiológico para garantizar que va a salir al mercado con una buena calidad. Porque los medicamentos van para pacientes con alguna otra enfermedad, con las defensas bajas, o inmunosuprimidos, y son medicamentos para aliviar. Entonces, si no llevan un buen control de calidad,
pues obviamente en vez de aliviar pueden enfermar más al paciente. Entonces de ahí resulta el control de calidad en la industria farmacéutica. Ven que definitivamente es indispensable crear esa calidad en esa industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque si hay un buen control de calidad en toda esa industria, entonces en toda esa manufactura de los medicamentos vamos a tener una fabricación de manera uniforme y controlada. ¿Qué es una fabricación de manera uniforme? Que siempre vamos a fabricar el medicamento de la misma forma. Yo no puedo hoy mezclar las materias primas para hacer un medicamento de una forma, al otro día de otra, no. Debemos de garantizar que ese producto siempre se fabrique de una misma forma para que obtengamos una buena calidad. De manera controlada, que haya controles durante todo el proceso de manufactura para obtener un buen medicamento. Que se cumpla con las condiciones exigidas para su comercialización. Para poder comercializar un medicamento hay ciertas exigencias. Entonces, si hay control de calidad, vamos a lograr cumplir. Cumplir satisfactoriamente todos los requerimientos microbiológicos, farmacológicos y terapéuticos. Aquí vuelve y juega lo que les decía ahora. Cuando vamos ya a probar un medicamento al mercado, debemos de verificar todo esto, que cumpla microbiológico, farmacológico y terapéutico. Debido a todo esto, a que definitivamente hay que crear un control calidad, aparecen unas normas que van a indicarnos cómo debemos de trabajar en esa industria farmacéutica. Van a ser las pautas para poder lograr esos medicamentos de buena calidad. Entonces, desde 1967, por medio de la Organización Mundial de la Salud, aparecen unas reglas generales internacionales. Estuvieron 2 años trabajando en todas estas reglas, todas estas normas se querían implementar, y en 1969 aparecen las normas de buena elaboración, lo que ahora conocemos como BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, y las abreviaturas en inglés es GPM. Entonces, estas normas de buena práctica de manufactura es las que nos va a decir paso a paso cómo vamos a hacer todo este proceso de manufactura para alcanzar lo que queremos. En estas normas nos habla de todo, desde cómo debe ser la documentación en esa industria farmacéutica, cómo va a ser el proceso de manufactura que comienza desde cómo se dispensan las materias primas, cómo se fabrican, cómo es el proceso de fabricación, de envasado de ese medicamento, de comercialización, y ahí nos incluyen los laboratorios de control calidad. El laboratorio de control calidad está conformado por físico-químico y por microbiológico. Entonces, en esas buenas prácticas de manufactura también nos dicen cómo debemos de trabajar en esos laboratorios. Estas normas anteriormente las llamaban las normas paraguas. ¿Por qué? Porque significa abrir el paraguas antes de que llueva. Eso quiere decir, debemos de prevenir antes de que vamos a obtener un medicamento de mala calidad. Entonces, debemos de hacer un montón de actividades, de controles, para que estemos seguros de que vamos a obtener medicamentos de buena calidad. Entonces, las BPM se reducen en que hay variabilidad, efectividad, agilidad, optimización y una mejora continua. Listo. Entonces, desde 1975 comienza la segunda edición, que fue corregida ya de estas normas de buena elaboración, y comienzan a aplicarse en toda la industria farmacéutica. La entidad gubernamental reguladora de los laboratorios farmacéuticos en Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Este es nuestro ente regulador, quienes van y nos hacen auditoría y revisan que todas las industrias farmacéuticas estén cumpliendo con esas buenas prácticas de manufactura. Y en esas auditorías van y visitan los laboratorios de control calidad, porque, como les decía, esas buenas prácticas hablan de cómo deben ser los laboratorios de microbiología, en este caso, y debemos de cumplir con esa normatividad. Cuando uno no cumple con esa normatividad, hay sanciones y hay problemas en la industria farmacéutica. Ya haciendo como un resumen pequeño de lo que es la industria farmacéutica, de lo que es medicamentos, para que ustedes tuvieran un enfoque de por qué el microbiólogo sí encaja en toda esta industria farmacéutica, vamos ya así a mirar en qué puntos nosotros podemos aportar con nuestro conocimiento a esa industria farmacéutica. Entonces,
el primer punto es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Desde un principio lo decíamos, la norma dice, es que el de control calidad, el de supervisión, debe ser un químico farmacéutico, debe ser un ingeniero químico, y mencionan también al microbiólogo. Entonces nosotros podemos ayudar supervisando de que se dé cumplimiento en esas buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo? Hay un ítem en buenas prácticas que habla del personal. Entonces nosotros como microbiólogos podemos estar en la planta de producción. Nuestro papel no es solamente estar en el laboratorio de microbiología, eso es uno de tantos, pero nosotros podemos estar en todo el proceso de producción haciendo cumplir todas estas normas. En cuanto al personal dicen muchas cosas que debe cumplir, como decir qué normas deben tener todos los operarios que hacen medicamentos. Cualquier persona no va a entrar a hacer un medicamento, debe cumplir con unas normas como un uniforme, no comer en las plantas de producción, el aseo. Entonces todo esto vamos a verificar nosotros como microbiólogos que se cumpla. La calidad del agua, el agua es muy importante en todos estos procesos farmacéuticos, es digamos la principal materia prima para hacer medicamentos. Entonces ahí estamos nosotros interviniendo en todos los procesos de calidad de agua, de purificación de agua, que sí sean los adecuados, cuáles son los puntos críticos de estos equipos de agua. Somos nosotros los que los determinamos, porque somos nosotros los que conocemos dónde se pueden desarrollar microorganismos, dónde pueden crecer los microorganismos, a qué temperatura son lábiles, a qué temperatura no. Entonces, ¿qué podemos buscar en esos equipos o en esa calidad de agua? En producción vamos a mirar también en las áreas cómo un área puede afectar y puede llevar a que un medicamento se me contamine. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo cumplir esas buenas prácticas de manufactura referente a las instalaciones, referente a los equipos en los que se hacen los medicamentos. No escoger cualquier olla, no, eso debe cumplir con ciertas características, y ahí verificamos ¿qué deben de tener los equipos? En cuanto a lo que a nosotros nos compete, que sean unos equipos que no vayan a presentar contaminación microbiológica, que sean en un material adecuado, como decir acero inoxidable, que no vaya a dejar que purifique, que proliferen, esos microorganismos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a mirar qué calidad de equipos tienen, las operaciones que realizan, lo que les decía, durante toda esa cadena de manufactura. Hay que mirar cómo van, por decir algo, van a hacer la dispensación, entonces el microbiólogo puede estar presente, están cumpliendo con la norma, están dispensando adecuadamente, están utilizando los utensilios adecuados, estériles, para poder dispensar una materia prima. Van a hacer la fabricación, entonces está un área adecuada, hay una limpieza y una desinfección, el operario es adecuado para hacer esto, está capacitado. Cuando van a hacer el envase del medicamento, cómo lo envasan, que no vaya a haber también contaminación, hasta que por fin lo empacan. Entonces, durante todo ese proceso estamos nosotros. La validación de procesos. Las buenas prácticas de manufactura hacen mucho énfasis en la validación de procesos. Era lo que yo les decía ahora. En la industria farmacéutica es muy importante que nosotros, nuestros medicamentos sean uniformes. Para eso validamos los procesos, para mirar que siempre se hagan de la misma forma, que siempre tengan el mismo resultado. Entonces, en todas estas validaciones de procesos, lo que se hace es validar cada uno de los productos que hacemos en nuestra industria farmacéutica. Volvemos al mismo ejemplo, por decir algo de acetaminofén. Si en mi industria hacemos acetaminofén, entonces yo voy a validar ese proceso. Ahí vamos a incluir controles microbiológicos durante toda esa fabricación para mirar que siempre obtengamos los mismos resultados y esa calidad de ese medicamento. Y por último, el control de calidad de esos medicamentos. Eso es como la primera intervención en todo ese cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Eso es un pequeño resumen. Las buenas prácticas de manufactura es un tema grandísimo, ahí hay mucho en que podemos actuar. Aquí también lo que podemos ver en este cumplimiento de buenas prácticas de manufactura es que nosotros debemos de estar detectando los puntos críticos durante toda la manufactura. Vamos a mirar el otro punto donde el microbiólogo interviene, y es, como les decía ahora, en el proceso de producción de medicamentos. Estos productos farmacéuticos son muy susceptibles a contaminarse con microorganismos como bacterias, hongos y levaduras durante todo el proceso de manufactura.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como microbiólogos en la planta? Vamos a evaluar esos puntos críticos en el proceso. Nosotros, con nuestro conocimiento, somos los que estamos en capacidad de decirle al jefe de producción, de decirle al químico farmacéutico, aquí hay puntos críticos de contaminación microbiológica. Aquí en esta área hay una humedad, ahí me van a crecer hongos, por dar cualquier ejemplo. Somos nosotros los que detectamos y vamos a evaluar eso. Cuando se va a fabricar un medicamento, es un poco más exigente lo que les decía ahora que fabricar un alimento. Entonces, cuando vamos a fabricar un medicamento, tenemos que tener un área especial. Esa área especial es un área donde tiene que haber una limpieza y una desinfección específica. No es como decir, este salón yo lo voy a barrer, lo voy a trapear, no. En la industria farmacéutica se hace una limpieza diferente, con un detergente, con el fin de eliminar toda la suciedad, y luego aplicamos un desinfectante. Esos desinfectantes son ya verificados para poderlos aplicar en las plantas farmacéuticas. Se deben estar rotando cada mes, cada 2 meses, dependiendo de la industria, porque también los microorganismos pueden crear resistencia. Entonces, un desinfectante bien preparado, no es como en la casa que utilizamos hipoclorito al chorro por 100 y con eso desinfectamos, no. Hay una forma de preparar los desinfectantes, se preparan así y así se hace una limpieza y una desinfección adecuada en un área donde vamos a producir un medicamento. Antes de comenzar la fabricación de ese medicamento, los operarios deben de tener esa limpieza, esa desinfección, y debe ser aprobada para estar seguros de que sí es apta para producir medicamentos. Entonces ahí entramos nosotros en el ambiente a verificar que también quedó esa limpieza y esa desinfección. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a este ambiente? Vamos a hacer un control ambiental. Entonces vamos a exponer unas cajas de agar soya, agar saburó, ejemplos que doy porque pueden ser otros medios de cultivo. Lo que vamos a evaluar es que si en esa limpieza y esa desinfección, en esa área no quedó presente bacterias y hongos o levaduras. Entonces nosotros como microbiólogos vamos y verificamos qué tal está esa limpieza y esa desinfección para yo poder hacer un medicamento. Los equipos y las superficies, lo mismo. Cuando vamos a fabricar un medicamento, vamos a utilizar diferentes equipos. Por ejemplo, un tanque, un balde, una pala, una mesa, para poder mezclar todas las materias primas que lleva ese medicamento. Entonces, esos equipos, todos los equipos y superficies que se van a utilizar, antes de utilizarse, debe de aplicarse la misma limpieza y desinfección. ¿Qué tenemos que hacer en todo este proceso de manufactura? Ir garantizando que en cada parte en que vamos haciendo nuestro medicamento, en cada uno de esos procesos, no va a haber contaminación microbiológica, porque la idea no es que lleguen los medicamentos al laboratorio de microbiología y yo diga, ay, eso está contaminado. ¿Cuánto le vale a la industria farmacéutica decir que un lote de medicamento hay que mandarlo a incinerar porque está contaminado? Entonces la idea es que nosotros colaboremos en todo ese proceso, en que cada una de esas etapas está libre de microorganismos. Así, cuando nos llegue el producto final al laboratorio, vamos a ir seguros a que vamos a tener una buena calidad microbiológica en ese medicamento. Y otra parte son los operarios. Lo que les decía ahora, el operario, la persona que tiene contacto directo con la fabricación de ese medicamento, debe de cumplir ciertas normas, debe llevar un uniforme adecuado. Uno no entra a una industria farmacéutica con la ropa de calle, uno hace cambios de uniforme precisamente por toda esta exigencia para fabricar medicamentos. Entonces vamos a verificar que ese operario tiene un uniforme limpio, que ese operario se lava las manos para poder hacer la fabricación de ese medicamento, que ese operario, los guantes que utiliza están limpios y desinfectados. Entonces vamos nosotros a monitorear todo esto. Equipos y superficies, vamos a buscar si hay bacterias, si hay hongo, vamos a buscar si hay E. coli, y en los operarios lo mismo, vamos a buscar en las manos si en realidad se lavaron o no. Entonces ahí verificamos con nuestros análisis microbiológicos que para poder fabricar ese medicamento estamos cumpliendo con todo eso. Hay un ambiente, equipo y superficie y operario libre de contaminación microbiológica. Y ahí arranca la fabricación del medicamento. Entonces decimos, empezamos muy bien, todo está muy limpio, muy desinfectado, pueden arrancar a hacer la producción del medicamento. De ahí que sigue después de tener el área lista para poder fabricar ese medicamento. Las materias primas. Las materias primas es con lo que vamos a empezar a fabricar ese medicamento.
Entonces debemos de evaluar también esas materias primas, qué calidad microbiológica traen. ¿Por qué? Porque si yo no evalúo esas materias primas, puede ser, aunque sea un fabricante de pronto conocido o algo, puede ser que esa materia prima llegue contaminada. Si llega contaminada por mucha limpieza y desinfección que yo hice, ahí se me va a contaminar el medicamento. Entonces yo también debo hacer controles en esta parte de estas materias primas. Entonces, antes de que ellos comiencen a fabricar los medicamentos, esas materias primas llegan al laboratorio de microbiología. Ahora vamos a mirar qué hacemos en el laboratorio de microbiología. Entonces, esas materias primas se analizan y una vez se analizan, nosotros les decimos a producción, listo, esas materias primas pueden ser utilizadas para hacer ese medicamento. El producto en proceso, entonces se empieza a fabricar el medicamento. Se empieza a fabricar, por decir algo, un jarabe. Entonces durante ese proceso ya mezclan las materias primas. Ese producto en proceso es mezclar las materias primas y ya una vez se tienen mezcladas y se hace la manufactura de ese jarabe, teniendo el ejemplo del jarabe, lo que vamos a hacer es tomar una muestra. Tomamos esa muestra y ahí vamos a mirar cómo está microbiológicamente, porque ahí ya utilizamos unos equipos, ya entró el operario actual, entonces ahí debemos de hacer un control microbiológicamente. Luego de eso, ¿qué sigue? De tener ese producto listo, hay que envasarlo. Entonces, dependiendo del medicamento, va a ir en diferentes envases. Puede ser que yo hice muy bien mi producto y en ninguna de esas partes hasta donde iba acá en producto en proceso hubo contaminación microbiológica. Pero resulta que el envase donde voy a echar el medicamento sí tiene microorganismos, entonces ahí al envasar el medicamento se me va a contaminar. Entonces yo qué debo de hacer, ese material de envase también lo debo de analizar. Entonces antes de que ese material de envase llegue a producción, llega al laboratorio de microbiología, similar a las materias primas. Llega, le hacemos análisis microbiológico y le decimos a producción, este material de envase de empaque es apto para utilizarlo en esa producción. Entonces ahí sí, ellos llegan y envasan ese producto. Una vez envasado el producto, esto se llama un producto ya terminado. Ese producto terminado vuelve y entra a análisis microbiológico como ya producto final, ya ahí lo vamos a evaluar durante toda la cadena de producción, cómo fue esa producción y vamos a evaluar que si tiene una calidad microbiológica adecuada y puede ser despachado para nuestro cliente. Entonces, durante las materias primas, producto en proceso, material de envase y producto terminado, nosotros lo que vamos a hacer es análisis microbiológicos verificando la calidad de toda esta manufactura. En el primero era verificar limpieza y desinfección, aquí ya verificar cómo fue la producción. Y finalmente, en esta parte de producción de medicamentos está la capacitación de operarios, la retroalimentación que nosotros los microbiólogos debemos de hacer a la planta de producción según todo lo que obtengamos en este proceso de manufactura. Entonces, por decir algo, nosotros hicimos análisis ambientales, a operarios, a equipos y nos dieron malos. Entonces nosotros no es, nos dieron malos. No, lo que debemos de hacer es nosotros como microbiólogos estamos en la capacidad de ir a la planta de producción, citar todos los operarios y darles capacitaciones. Que los equipos están contaminados, entonces vamos, le mostramos por qué nos dieron contaminados, hay que sensibilizarlos porque muchas veces ellos también cuando entran hay que darles mucha capacitación porque no tienen como todo este concepto de las buenas prácticas, entonces no saben la importancia de limpiar, desinfectar, entonces somos nosotros los que les tenemos que ir a explicar por qué la limpieza y desinfección es diferente a la que hacemos en la casa, por qué los elementos de aseo no se pueden estar cruzando de área en área porque va a haber contaminación cruzada. Entonces vamos, los sensibilizamos, les decimos los análisis les están dando malos, debemos de hacer esto, hay que retroalimentarlos en todo esto. Cuando el producto también durante todo su proceso tiene algún problema, es lo mismo. Somos nosotros quienes capacitamos a esos operarios, a ese personal de producción o el material de envase está contaminado, somos nosotros quienes podemos ir a decir está contaminado por eso y esto, ¿qué vamos a hacer? O ese proveedor no se acepta, ese proveedor se rechaza o esos frascos hay que hacerles un proceso antes de utilizarlos en producción. Hasta ahí llevamos ya 2 intervenciones del microbiólogo. Entonces el primero eran buenas prácticas de manufactura, el segundo, el que acabamos de ver, era durante todo el proceso de producción y el tercero va a ser el laboratorio de microbiología. Este es el que de pronto más escuchamos
el que de pronto más tenemos conocimiento, pero quería pues que supieran que no es siempre el microbiólogo encerrado en un laboratorio, sino que en la planta de producción tenemos mucho campo de acción. En el laboratorio de microbiología volvemos a lo mismo, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio. Yo les mencioné ahora que en las buenas prácticas de manufactura me hablan del laboratorio de microbiología, no muy a fondo, pero sí me dan unas normas que debemos de cumplir. Entonces ahí es donde nosotros, dentro de nuestro laboratorio, hacer cumplir esas normas de buenas prácticas de manufactura. Y ahora hay una nueva norma que no voy a entrar muy a fondo porque lo que la profesora Sierra enseguida nos va a hablar, y son las normas de buenas prácticas de laboratorio. Hay un énfasis grandísimo en el laboratorio de microbiología porque las buenas prácticas de manufactura, como su nombre lo dice, es más durante todo el proceso de manufactura, mientras que las BPL es exclusivo del laboratorio. Entonces nos dan unas normas paso a paso cómo debemos trabajar, que ahorita las vamos a escuchar. Entonces en nuestro laboratorio de microbiología vamos a aportar en el cumplimiento de estas normas, vamos a aprender, diría yo, porque es un tema nuevo para los microbiólogos cuando se enfrentan a esta industria farmacéutica, y es el manejo de farmacopeas. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Porque las farmacopeas son los libros oficiales que manejamos en la industria farmacéutica. Es como decir la Biblia para nosotros. Esos libros son los que nos dicen paso a paso cómo debemos hacer nuestros análisis. En cuanto al laboratorio de microbiología, esas farmacopeas me dicen todas las técnicas que debo de utilizar para hacer un análisis microbiológico, cómo debo de hacer, por ejemplo, un recuento de mesófilos, cómo debo de hacer un recuento de hongos, porque es muy diferente hacerlo para un medicamento que hacerlo para un alimento. Entonces yo me debo de regir por estas farmacopeas. Estos son los que me dan las metodologías, las especificaciones de cada uno de esos análisis. Entonces aquí dice, son libros oficiales que me dan los requisitos de calidad que deben de cumplir las materias primas, y los productos farmacéuticos me dan las metodologías de análisis y las especificaciones. Existen diferentes farmacopeas, hay muchas. Traje algunos ejemplos como la OSP, que es la americana, la farmacopea americana es la que principalmente rige para nosotros. Sin embargo, también se utiliza la británica, la europea y la internacional, y hay otras más. Entonces este es el libro que debemos de conocer nosotros como microbiólogos. Los químicos farmacéuticos lo manejan obviamente al derecho y al revés. Para nosotros, cuando nos enfrentamos, es algo nuevo, pero es muy importante que sepamos que la tenemos que aprender cuando queremos estar en esta industria farmacéutica, conocerla y manejarla también muy bien. Las normas de laboratorio. Somos nosotros también los microbiólogos los que tenemos que hacer cumplir todas estas normas de laboratorio. Ejemplo, un laboratorio de microbiología, yo tengo que tener normas como decir, yo no puedo ingresar comiendo al laboratorio de microbiología, yo tengo que ingresar con un uniforme específico, yo no puedo entrar así con esta ropa al laboratorio de microbiología, yo no puedo comer, no puedo escuchar música, no puedo contestar celular, nada que me pueda aportar contaminación al área de microbiología. Entonces somos nosotros como microbiólogos los que debemos de definir cuáles son esas normas y hacerlas cumplir dentro de nuestro laboratorio. Debemos de velar por la verificación, calibración y calificación de equipos. Nosotros en el laboratorio de microbiología debemos de encargarnos de todo paso a paso para nosotros también garantizar, así como ahora lo hacíamos en producción, que íbamos a garantizar la calidad de ese medicamento, ahora nosotros vamos a garantizar dentro de nuestro laboratorio la calidad de los resultados que damos de esos análisis, porque cuando yo doy un resultado en mi laboratorio y le digo a producción, ese medicamento está contaminado, eso quiere decir para producción que va a mandar a destruir ese medicamento. Entonces tengo que estar yo muy segura de mi resultado que estoy dando, porque puede ser que yo misma, quiero decir mi laboratorio de microbiología, contaminé ese medicamento. El medicamento no estaba malo, yo lo contaminé y voy y digo a producción, ese medicamento está malo, hay que descartarlo. O por el contrario, yo decir, ese medicamento está bueno, ese medicamento está libre de microorganismos, lo pueden despachar para el cliente. Y resulta que yo no hice bien mi análisis, no fui capaz de detectar esos microorganismos y el medicamento sí estaba contaminado. Entonces de ahí la importancia de que nosotros en nuestro laboratorio vamos paso a paso también garantizando que esos resultados que vamos a dar son muy confiables. Entonces por eso la calibración y calificación de equipos.
En el laboratorio de microbiología tenemos diferentes equipos que utilizamos para hacer nuestros análisis. Ejemplos, autoclaves, incubadoras, cabinas de bioseguridad. Todos estos equipos deben de estar calibrados y calificados. ¿Por qué? Porque son equipos que utilizamos durante nuestros análisis. Si esos equipos no están calificados, no nos van a dar un resultado confiable. Entonces nosotros tenemos que velar por todo esto en el laboratorio. La limpieza y desinfección de las áreas. Lo mismo que ahora les hablé en producción, lo vamos a aplicar en nuestro laboratorio de microbiología. Vamos a velar porque se haga una limpieza y una desinfección adecuada, porque haya una rotación de desinfectantes. Nosotros mismos somos los que hacemos esa rotación de desinfectante según los análisis y los microorganismos que encontremos en nuestra área de microbiología. Entonces vamos a decir, bueno, es que hay un crecimiento grande de hongos en nuestra área de microbiología, entonces ¿qué desinfectante es el que debo de utilizar? ¿Cada cuánto lo voy a rotar? Yo hago esos controles ambientales en mi laboratorio de microbiología y me doy cuenta cómo está, digamos, si tengo un auxiliar, cómo me está haciendo mi limpieza y desinfección. Entonces yo también evalúo, porque para yo poder hacer un análisis microbiológico debo de tener las mismas condiciones de cómo se fabrica un medicamento. Porque lo que yo les decía, nada me gano con hacer un medicamento muy bien hecho, pero en el laboratorio de microbiología, en cualquier mesita, voy haciendo el análisis sin ninguna condición, el microbiólogo no se colocó ni un tapaboca, no se lavó las manos y va a hacer un análisis, entonces vamos a ver un resultado poco confiable. Entonces vamos a hacer una buena limpieza y desinfección de las áreas antes de empezar a hacer nuestros análisis microbiológicos. Vamos a hacer un control de calidad a los medios de cultivo. Era lo que yo ahora les decía, puede ser que el medio de cultivo no funcione y nosotros decimos, no, ese medicamento está bueno, pero es que el medio de cultivo no funcionó, entonces no crecieron los microorganismos. Entonces hacer el control de calidad de esos medios de cultivo. ¿Qué se hace en el laboratorio de microbiología en cuanto a análisis? Entonces le vamos a hacer análisis, como les decía ahora, a las materias primas. Entre esas materias primas está el agua, que ahora les decía que es la principal materia prima. Entonces también le vamos a hacer análisis microbiológico al agua, a las materias primas para hacer los medicamentos, al producto en proceso, al producto terminado, al material de empaque y al producto en estabilidad. En la industria farmacéutica, los productos se someten a unas condiciones extremas porque los medicamentos se venden a diferentes ciudades, diferentes partes, donde hay unas condiciones de humedad y temperatura más extremas de donde acá, que es donde se fabrican, por decir algo. Entonces se someten esos medicamentos a esas temperaturas y humedades extremas donde van a estar durante cierto tiempo según la vida útil de ese medicamento. Entonces nosotros debemos de verificar también esas características microbiológicas durante ese tiempo en que el medicamento, por decir algo, el medicamento tiene una vida útil de 2 años. Entonces yo tengo que verificar que durante todos esos 2 años que tiene su vida útil, ese medicamento en ningún momento se me contaminó. Entonces eso es lo que se llama hacer análisis microbiológico en productos en estabilidad. Un resumen pues para no entrar pues aquí a ahondar en qué es estabilidad, pero es más o menos eso que también entramos nosotros a jugar como un papel ahí. ¿Qué vamos a buscar en esos medicamentos? También se los decía ahora. Vamos a buscar microorganismos aerobios, hongos y levaduras. Entonces esto también nos lo dice la farmacopea. ¿Cuáles son los principales microorganismos que vamos a encontrar en esas materias primas o en ese producto terminado como medicamento? Entonces ahí nos dice en cuanto a recuento, es decir, la cantidad de mesófilos o la cantidad de hongos que tiene ese medicamento. Ahora decíamos que el medicamento es para un paciente con alguna complicación y que no podemos aportarle contaminación microbiológica. La farmacopea nos dice cuál es la especificación para cada una de las formas farmacéuticas. Obviamente que hay microorganismos entre comillas buenos, que se acepta cierta cantidad y no va a afectar la calidad del paciente, como hay otros que son patógenos y con uno solo pues podemos hasta producir la muerte. Entonces en estos microorganismos aerobios, hongos y levaduras, si es un producto, un jarabe, una tableta, podemos aceptar cierta cantidad de esos microorganismos. Entonces ahí es donde ese análisis es un recuento de saber cuántos microorganismos tiene y si sí me cumple la especificación o no para poder ser liberado al mercado. Y ya en cuanto a patógenos, que vamos a buscar los principales porque hay otros, pero digamos que los principales, los más de rutina que buscamos en los productos farmacéuticos son E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Salmonella.
Como les digo, hay otros que pueden estar presentes dependiendo la calidad o la forma farmacéutica, dependiendo las materias primas, pero estos son los principales que debemos de detectar. Estos son los patógenos, lo que hay sí la especificación es ausencia. Entonces yo hago mis análisis microbiológicos según me dice la farmacopea para poder detectar estos microorganismos, y con una sola colonia que yo encuentre en una unidad formadora voy a tener que rechazar ese medicamento, porque con uno solo puede afectar la calidad o la vida del paciente. ¿Qué más vamos a hacer entonces en nuestro laboratorio de microbiología fuera de sus análisis microbiológicos? Todo lo que les dije en la planta de producción lo debemos de aplicar en el laboratorio. Vuelvo y repito, para que nosotros no seamos quien aportemos contaminación a ese análisis microbiológico. En cada una de las cosas que hacemos dentro del laboratorio de microbiología tenemos que pensar que ese resultado que vamos a dar es para la vida de un paciente, entonces que nosotros dentro de nuestro quehacer diario no podemos aportar eso. Entonces vamos a hacer los mismos monitoreos ambientales, equipos, superficies y operados. Vuelvo al ejemplo, tenemos por decir algo, la auxiliar me hizo la limpieza y desinfección. Yo voy a hacer monitoreos ambientales, lo que les decía ahora, exposición de medios de cultivo, para verificar que esa limpieza y desinfección me quedó bien hecha, y una vez esté bien hecha, yo sí puedo entrar a hacer un análisis microbiológico. Voy a hacer monitoreo en los equipos, por ejemplo, la cabina de bioseguridad, que es la cabina, o la cabina de flujo laminar, que son las cabinas, los equipos que utilizamos para hacer nuestros análisis microbiológicos. Esos deben de estar limpios y desinfectados antes de que vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a hacer un frotis de algunos equipos, puede ser de la cabina, hasta de los mismos materiales de vidrio que utilizamos para hacer el análisis, que debe ser todo estéril. Vamos a verificar qué tan estériles están. Entonces vamos a hacer un frotis o un enjuague de esos materiales que vamos a utilizar para hacer el medicamento, y vamos a verificar que sí son los adecuados y que sí podemos hacer un análisis y estar tranquilos de que ahí no estamos aportando tampoco ninguna contaminación. Y por último, en este caso operario, digamos, es el analista que va a hacer el análisis, valga la redundancia. También le vamos a hacer análisis microbiológico, porque el analista también tiene que cumplir con las mismas exigencias. Se tiene que hacer un buen lavado y desinfección de manos, entonces vamos a hacer frotis de las manos del analista, vamos a mirar que el uniforme sí esté limpio, adecuado para entrar a hacer ese análisis microbiológico, vamos a hacer frotis de uniformes, vamos a hacer frotis de guantes. Entonces ahí vamos diciendo, el ambiente es adecuado para hacer el análisis microbiológico, los equipos también, las superficies, y el analista también cumple con todas las características para evitar esa contaminación una vez vamos a hacer ese análisis. En estos monitoreos, entonces lo que también les decía, estos son los principales microorganismos que vamos a buscar: microorganismos aerobios, hongos, levaduras, E. coli. Esto es lo principal que encontramos como en estos monitoreos. Ahora vamos a mirar qué otras pruebas podemos hacer en el laboratorio de microbiología. Ya vimos los análisis microbiológicos, recuento de microorganismos, detección de patógenos, pero hay otra gran cantidad de pruebas que se le aplican a los medicamentos, que de pronto no la vemos en alimentos, porque en alimentos también vemos detección de patógenos, quizás otros más comunes en alimentos. También vemos detección o recuento de microorganismos, pero hay otras pruebas que son muy específicas de los medicamentos, pruebas microbiológicas, y que también somos nosotros los microbiólogos los llamados a estar en todas estas pruebas para poder hacer el análisis y dar un resultado. Valoración de antibióticos. Cuando en la industria farmacéutica se hacen antibióticos, nosotros tenemos que verificar la eficiencia de ese antibiótico. Entonces hay una prueba que también nos dice la farmacopea tal cual cómo se hace esa valoración de antibióticos. Entonces vamos a mirar, por decir algo, vamos a hacer una gentamicina, que es un antibiótico. Vamos a verificar que esa gentamicina, vamos a utilizar un microorganismo, en este caso es el Staphylococcus aureus. Entonces retamos ese antibiótico con ese Staphylococcus aureus y vamos a mirar que si ese antibiótico sí es eficiente y es eficaz, va a conformar o va a hacer un halo alrededor de donde nosotros echamos el antibiótico y está el microorganismo.
Ahí vemos con ese halo que sí me está inhibiendo el crecimiento del microorganismo. Entonces yo puedo decir, ese antibiótico cumple en cuanto a su valoración. Entonces es una prueba, no vamos a entrar pues como muy a fondo de cada una de las pruebas cómo se hacen, simplemente quiero que las escuchen, que las conozcan, que sepan que existen estas pruebas para cuando nos hablen de una valoración de antibiótico nosotros como microbiólogos al menos sepamos qué se hace o para qué sirve. Tenemos otra prueba que es la eficacia antimicrobiana. Esto se refiere a los conservantes antimicrobianos que se le agregan a algunos medicamentos. Hay unos medicamentos como son los jarabes o hay unos inyectables que son de dosis múltiple. ¿Cómo así? Los jarabes, ustedes saben que uno compra un jarabe, se toma una cucharada, lo abre en cualquier parte, yo lo abro acá, me tomo una cucharada. Hay gente que coge el frasco y se toma la porcioncita sin medirla, lo guarda, después a los 8 días se toma otra cucharada y así. Entonces, a esos medicamentos que son de dosis múltiple, que no es como decir una tableta que uno se la toma de una y ya, no, sino que hay otros que son así que van a durar varios días, entonces hay que agregarle unos conservantes antimicrobianos con el fin de que ese medicamento me aguante durante todo ese tiempo que yo me lo voy a tomar. Entonces en el laboratorio de microbiología nosotros debemos de hacer esta prueba de eficacia antimicrobiana. Entonces nosotros ahí miramos que ese conservante que se le adicionó a ese medicamento sí funciona. Esta prueba dura 28 días. Entonces vamos a analizar ese medicamento durante 28 días y vamos a mirar cómo si me disminuye, si hay una carga microbiana, si me mantiene ese medicamento durante todo ese tiempo. Y así yo me lo tome después de 8 o 10 días, ese medicamento no me va a producir antes una infección. Entonces esa es otra prueba más que debemos de realizar a los medicamentos. Está la efectividad del desinfectante. Ahora les decía, en el laboratorio de microbiología, como en la planta de producción, utilizamos varios desinfectantes. Lo normal es que tengamos 3, 4 desinfectantes para ir rotando. Entonces, cada vez que me llega un lote de desinfectante, yo le debo de hacer una prueba para verificar, aunque mi desinfectante me llegue con el certificado, yo en mi planta o en mi laboratorio debo de hacer una prueba para verificar la efectividad de ese desinfectante. Entonces yo lo que hago es, ese desinfectante me sirve, por decir algo, para ciertas bacterias y hongos, yo reto ese desinfectante, lo preparo a la concentración que lo va a usar en mi laboratorio, lo reto con esos microorganismos que dice que es eficiente, lo dejo en contacto el tiempo que yo lo voy a utilizar, por decir algo, voy a desinfectar esta área y le voy a echar desinfectante y lo voy a dejar expuesto 10 minutos con el desinfectante. Entonces yo miro que ese desinfectante a esa concentración durante esos 10 minutos sí me va a matar los microorganismos, porque puede ser que sea un desinfectante, yo lo aplico y en realidad no me mata todos los microorganismos que yo necesito, o me mata unos, otros no. Entonces siempre antes de utilizar un desinfectante debemos de hacer esta prueba, efectividad del desinfectante, verificamos que sí funciona y así aprobamos nuestro desinfectante y lo podemos usar tanto en la planta de producción como en el laboratorio de microbiología. Hay otra prueba que se llama neutralización del conservante. Es una prueba también parecida a la que ahora le hablábamos de la eficacia antimicrobiana. Hay otra prueba de esterilidad y prueba de endotoxinas bacterianas. Resulta que los medicamentos, yo ahora les decía que hay diferentes formas farmacéuticas. Conocemos las tabletas, conocemos las cápsulas, conocemos los jarabes. Todos estos son medicamentos no estériles. Son medicamentos que, como decíamos ahora, pueden tener cierta cantidad o la especificación puede aceptar cierta cantidad de microorganismos porque no son medicamentos que se fabriquen estériles. Son medicamentos que uno trata de controlar toda su producción, pero que no es en un área estéril. Hay otros medicamentos como son los inyectables que van directamente a flujo sanguíneo, que esos sí son estériles. Entonces, los que son estériles llevan unos análisis microbiológicos diferentes al recuento de microorganismos. Entonces ahí se llama prueba de esterilidad. Ahí lo que vamos a verificar es que ese medicamento en realidad sí me quedó estéril. Por consiguiente, las exigencias son mucho más de lo que hablamos ahora: limpieza, desinfección, unas áreas más estrictas con un aire controlado, filtrado,
unos uniformes hasta diferentes para los operarios, hasta para el microbiólogo es diferente cuando se va a analizar un medicamento estéril. ¿Por qué? Porque en esa prueba de esterilidad tenemos que dar una ausencia de microorganismos. Ahí así sean mesófilos, lo que yo les decía ahora es que entre comillas hay unos microorganismos buenos. Pues no, en los productos estériles no se acepta ninguna clase de microorganismo. Por eso también es tan delicado el análisis que nosotros vamos a hacer, porque no podemos aportar ningún microorganismo, porque con uno solo que aparezca, cualquiera que sea, tenemos que rechazar ese lote de medicamento. Entonces esa prueba de esterilidad se hace durante 14 días, vamos a buscar mesófilos y hongos y vamos a mirar que no haya ninguna clase de estos. Y también a esos productos estériles se le aplica endotoxinas bacterianas. Es otra prueba que se hace en el laboratorio de microbiología. Esas endotoxinas son unos lipopolisacáridos de los bacilos gram negativos. En resumidas, cuando estas bacterias se mueren, liberan como estas endotoxinas y pueden contaminar esos productos. Cuando esos productos están contaminados con endotoxinas y son aplicados porque son inyectables, van a producir fiebre y grandes efectos en el paciente. Entonces, por eso, antes de aprobar un medicamento para su venta, un medicamento estéril, debemos de estar seguros de su esterilidad y que esté libre de endotoxinas bacterianas. Ya les había dicho también, en este momento aplicamos el método de filtración por membrana para aguas. Vamos a buscar mesófilos, vamos a buscar pseudomonas, vamos a buscar coliformes totales, E. coli, también porque cuando se va a fabricar un medicamento lleva agua en su fabricación como materia prima. Entonces nosotros en el laboratorio debemos analizar esa agua y mirar qué calidad de agua están utilizando para fabricar esos medicamentos que también cumplan. Lo mismo en el laboratorio de microbiología. Tenemos que analizar qué calidad de agua estamos utilizando para analizar nuestros medicamentos, para preparar los medios de cultivo. Entonces, si preparamos nuestros medios de cultivo con un agua de mala calidad, seguro que se nos van a contaminar y vamos a dar un resultado de un medicamento contaminado. Entonces, debemos de analizar el agua que utilizamos dentro del laboratorio. Verificación y validación de técnicas microbiológicas. Otro tema nuevo, no nuevo, que ahora están exigiendo demasiado en el laboratorio de microbiología. Yo creo que para el laboratorio de físico-químico esto no es nada nuevo, ellos siempre han estado constantemente validando todas sus técnicas. Para nosotros los microbiólogos sí de pronto es algo que es una exigencia de ahora, y es que todas las técnicas que nosotros hagamos, todo lo que yo ahora les mencionaba, recuento, patógenos, sí, yo cojo la farmacopea y lo hago, pero yo tengo que asegurar que esas técnicas mías sí están funcionando. Así el libro me lo diga, haga así, así, yo debo de demostrar que sí me funcionan en mi laboratorio, porque puede ser que el libro me diga cómo los hago, pero según mis condiciones, mis equipos, mi ambiente, no me detecten esos microorganismos. Entonces, toda técnica que yo monte, todo proceso que yo tenga en microbiología, debo de verificarlo, debo de validar todas esas técnicas microbiológicas. Y no voy a entrar más a fondo porque eso es tema también de Eso es en resumen lo que podemos hacer en el laboratorio de microbiología. Ya pues entrando más a fondo son cantidad de cosas, pero esto es como un brochure de lo que podemos aplicar. Otro campo de acción para nosotros como microbiólogos es hacer parte de las auditorías internas que deben hacerse en la industria farmacéutica. Nosotros también estamos en capacidad de ser auditores internos. Yo les decía ahora que a nosotros nos regula el INVIMA, que son los que van y nos hacen esas auditorías. Entonces nosotros dentro de nuestra industria farmacéutica debemos de tener implementado esas auditorías internas, esa revisión interna que nosotros hagamos para que cuando el INVIMA llegue pues estemos más seguros de que vamos a cumplir. Entonces hacemos una evaluación interna de cómo estamos trabajando. Entonces nosotros podemos hacer parte y ser auditores en buenas prácticas de manufactura, porque se supone que conocemos ya esa norma, que estamos en producción aportando a esa norma.
si la industria farmacéutica está certificada en ISO 9001, que es los sistemas de calidad, también podemos auditar internamente todos estos sistemas de calidad de nuestra compañía. Si está certificado en ISO 14001, que es la norma de gestión ambiental, podemos también hacer auditorías. Y ahora, auditorías en buenas prácticas de laboratorio. Entonces, en toda esta parte también tenemos un rol que hacer, auditorías internas. Y así ayudar a que una vez haya esa auditoría externa, tengamos todo bajo control. Otra parte importante que podemos nosotros, ya saliéndonos también del laboratorio de microbiología, es toda la parte de gestión ambiental en una industria farmacéutica. Como decíamos al principio, o Olga decía en la presentación, yo estoy encargada coordinando el laboratorio de microbiología y también el grupo de gestión ambiental de la empresa. Cuando yo llegué a la empresa, gran sorpresa, cuando yo iba como coordinadora de microbiología, pero me dijeron, usted también es la coordinadora de gestión ambiental, porque microbiología tiene mucha relación con toda la parte ambiental. Entonces, listo, hay que asumir este rol y tenemos mucho trabajo que hacer en la industria farmacéutica en cuanto a esta parte ambiental. Entonces, hay un decreto, el 1299 del 2008, que me dice que debe de haber una consolidación de un grupo o un departamento de gestión ambiental. Entonces, para dar cumplimiento a ese decreto, se conforma en una empresa el grupo de gestión ambiental. Entonces, se conforma, ese decreto dice cuáles son las funciones que debe de cumplir ese departamento de gestión ambiental y debemos de declarar la existencia de ese grupo de gestión ambiental ante la autoridad ambiental. Entonces ahí nosotros como microbiólogos podemos liderar en nuestra industria, en nuestra empresa, que se conforme ese grupo de gestión ambiental, que llevemos a cabo todas las funciones que nos exigen, porque todos estos decretos ambientales, ustedes que tienen referencias de toda la parte ambiental, por la de microbiología industrial y ambiental, saben que todos estos decretos tienen sanciones grandes económicamente para las industrias. Entonces, ya para dar cumplimiento a todas estas funciones, podemos hacer campañas de manejo, separación y disposición de residuos peligrosos. En las industrias farmacéuticas lo que podemos hacer en este grupo de gestión ambiental es tener como dos subgrupos, un grupo que se va a encargar de toda esta clase de reciclaje de residuos y otra clase de residuos que son los residuos peligrosos que tenemos en las industrias farmacéuticas. Entonces, en cuanto a residuos, podemos tener manejo, separación y disposición de residuos. Es capacitar a la gente cómo se debe reciclar, cómo se debe manejar todos estos residuos para dar cumplimiento a la normatividad. Campañas en ahorro de papel, energía, agua, cumplimiento de la normatividad ambiental. En cuanto traigo algunos ejemplos porque la normatividad es muy grande, pero esa es la que nos aplica en la industria farmacéutica. Tenemos el decreto 4741 de 2005, que es la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos. Y la resolución 1164, que son procedimientos técnicos para la disposición final de los residuos hospitalarios y similares. Entonces nosotros, como responsables de un grupo de gestión ambiental, debemos hacer que dentro de nuestra compañía se cumplan todos estos decretos. La autoridad ambiental, o al menos así ha pasado en la industria de nosotros, en la empresa de nosotros, cada año va y hace auditoría sorpresa y revisan todas estas condiciones, todas estas normas y que sí las estemos cumpliendo. Manejo y disposición final de los residuos peligrosos. Entonces, lo que yo les decía ahora, en una industria farmacéutica, listo, existen los residuos normales, el cartón, el papel, el vidrio, los ordinarios, pero también existen unos residuos peligrosos. ¿De dónde salen esos residuos peligrosos? De los laboratorios de microbiología, de los laboratorios de físico-químico, de los laboratorios de investigación y desarrollo. En los laboratorios de microbiología se vuelve un residuo peligroso una vez terminamos nuestro análisis. Todos estos medios de cultivo que obtuvimos con crecimiento, que estuve en contacto con el medicamento y de pronto con microorganismos, todas las cepas de microorganismos que manejamos en el laboratorio,
todo esto se vuelve residuos peligrosos. Esto obviamente no se puede echar a la basura, esto contamina y es peligroso. Y en los laboratorios de físico-químico y de investigación, los residuos peligrosos son los residuos de los reactivos que se utilizan para hacer los análisis. Nosotros en microbiología también tenemos algunos reactivos y también se convierten en residuos peligrosos. Entonces nosotros, si estamos encargados de esta parte ambiental, debemos de velar para que a esos residuos peligrosos se les dé un manejo adecuado. Hay una norma también que dice cómo debemos de manejarlos, los debemos de identificar, les debemos de colocar el rombo de seguridad, debemos de tener un cuarto de residuos con ciertas especificaciones que deben de cumplir para tener esos residuos peligrosos y le debemos de hacer una disposición final adecuada. Debemos de tener una empresa que se lleve esos esos residuos peligrosos y les haga una disposición final adecuada. ¿Qué otro residuo es peligroso en la industria farmacéutica? Los medicamentos. En las bodegas pueden haber medicamentos que devuelven nuestros clientes por fechas de vencimiento, por alguna queja. Todos estos residuos se vuelven residuos peligrosos. Todos estos residuos, lo que vamos a hacer es que con esa empresa que contratamos vamos a hacerle esa disposición, que es una incineración o un encapsulamiento, para asegurar que, por ejemplo, en ese caso de medicamentos, esos medicamentos no se vayan a usar en otra cosa, o el mercado negro que dicen de los medicamentos. Entonces nosotros estamos encargados de velar que esos residuos sí se les dé una adecuada disposición. Hacer cumplir el decreto 1609, que es el transporte de residuos o desechos peligrosos. Nosotros, si estamos en la industria farmacéutica, somos los responsables de velar por que ese transporte de residuos sea también adecuado. Nosotros somos dueños de todos esos residuos hasta que lleguen a incinerarse. Entonces ese decreto lo que me dice es que cada vez que vaya ese carro a recoger esos residuos, no es que sea una jaulita que llegó y ahí vamos a montar los residuos y se los llevan y listo, no. Ese carro de transportar residuos peligrosos también debe de cumplir con ciertas normas para poder dejar que transporte esos medicamentos o esos residuos peligrosos. Entonces nosotros vamos a hacer un checklist de ese carro mirando que cumpla con toda esta normatividad y que se puede llevar esos residuos peligrosos. Velar porque tengamos un plan de manejo de residuos sólidos. Es otra norma que nos exigen a todas las empresas tener este plan de manejo. Entonces nosotros somos los encargados, si estamos en esa parte ambiental, de velar porque este esté actualizado, cumpliéndose. Ahí donde hay un resumen de cómo manejamos todos los residuos que hay en nuestra empresa, cómo hacemos capacitaciones a todo el personal del manejo de residuos. Y por último, un tema importante en la parte ambiental y en la industria farmacéutica es otra resolución, que es la 371 del 2009, que es el plan postconsumo de medicamentos. Es muy importante esta parte ambiental en la industria farmacéutica porque ahora cualquier licitación para uno poder venderle a un cliente nos están exigiendo cumplir con esta normatividad ambiental. Entonces siempre antes de hacer negociación con nosotros vienen y nos dicen: tienen un grupo de gestión ambiental, muéstrame cuáles son las funciones, muéstrame cómo está cumpliendo el plan postconsumo de medicamentos. ¿En qué consiste, muy resumido, este plan de postconsumo de medicamentos? Nosotros, que somos los fabricantes de ese medicamento, estamos en la obligación de capacitar al usuario, al cliente final de ese medicamento, qué hacer con ese medicamento. ¿Quién es el cliente final? Nosotros. Cada uno de ustedes que algún día compra un medicamento, se lo lleva a su casa y llega un momento en que o se le venció o ya no se lo va a tomar más. Yo ya me alivié, ya no voy a tomar más medicamento. ¿Qué hacemos con esos medicamentos? Los que no tienen conocimiento los botamos a la basura, otros tienen que los echan al sanitario y diferentes formas de hacer. Eso se vuelve un residuo peligroso y un residuo contaminante. Entonces esta resolución lo que me dice es que nosotros como fabricadores estamos en la obligación de capacitarlo y decirle al cliente: no, eso no se puede hacer. Lo que vamos a hacer es crear una cultura y hay ya unas empresas encargadas de hacer como toda esta capacitación. Entonces nosotros pertenecemos, hay varios, como les digo, pertenecemos a la corporación Punto Azul. De pronto ya han visto, esto está ubicado en centros comerciales, en Éxito, en droguerías o farmacias grandes, y son estos recipientes.
Entonces en estos recipientes vamos a depositar los medicamentos que tenemos en casa, vencidos o que ya no nos los vamos a tomar más, los echamos ahí, ya ellos tienen la logística de cada tiempo ir, recogerlos y llevarlos y hacerles esa disposición final de que hablábamos ahora. Así estamos garantizando que no le estamos dando un mal uso a esos medicamentos, sean vencidos o que ya no los vamos a usar más. Entonces en todo esto es que les quiero decir que el microbiólogo tiene un papel importante en la parte ambiental. Entonces vimos que en la parte farmacéutica no solamente es el microbiólogo en el laboratorio, sino en la parte ambiental, en la parte de producción, en la parte de cumplimiento de esas normas y en la parte del laboratorio en sí y de auditorías. Entonces lo que quería era eso, como presentarles este campo de acción tan grande que tenemos. Los químicos farmacéuticos en su propia carrera ven microbiología y varias de medicamentos, les enseñan todas estas pruebas, pero finalmente los que tenemos, digamos, más conocimiento en sí de los microorganismos somos nosotros los microbiólogos. Entonces debemos de explotar más este campo de acción. Me parece muy interesante de pronto porque yo ya estoy metida como en todo este mundo, pero sí quisiera como que ustedes pues quedaran motivados a estudiar como más sobre esto, a darle más importancia, porque de pronto durante la carrera no se la estamos dando o no estamos haciendo énfasis en esta parte y llegamos a la industria y, como decía, los practicantes van a la industria farmacéutica y gran choque porque es que no conocemos de esta industria farmacéutica. Y lo lógico es que salgamos con un mínimo de conocimiento de todo esto, al menos de las pruebas que hay que hacerle a los medicamentos, así no tengamos, obviamente porque la práctica se coge es cuando vamos a la industria, pero que al menos el conocimiento sí lo tengamos desde nuestra universidad. Pero eso ¿cómo se hace? Conociendo de que nosotros nos podemos desempeñar en esta industria. Y lo mismo, que no es mi experiencia porque nunca he trabajado en ella, pero sí la conozco de la industria cosmética. Es lo mismo, prácticamente lo mismo que podemos hacer en la industria farmacéutica, lo podemos aplicar en la industria cosmética. Entonces también un llamado para que nos metamos en estos otros campos de acción que no los hemos explotado nosotros los microbiólogos. Muchas gracias. Si alguien del público tiene una pregunta para la profesora. Claro. La verdad es que la metodología que nosotros tenemos implementada es autoclavarlos y mandarlos a incinerar, por mayor seguridad. Uno esperaría que al autoclavarlos yo me ahorre ese paso de mandarlos a incinerar. Sin embargo, por seguridad, nosotros los mandamos de todas formas a incinerar. Pero sería válido, no necesariamente incinerar. La verdad depende como el ente o la autoridad ambiental que vaya y lo audite a uno. Algunas veces lo han aceptado así, se partes en que lo hacen así, se lo aceptan, como en otras que también le dicen es que de pronto puede haber todavía un riesgo y que por el tiempo que quede ahí vuelva y se contamine y vuelvan a crecer esos microorganismos. Entonces, por seguridad nosotros hacemos las dos metodologías. Sí, pero sí por norma se debe descartar como residuo peligroso, porque está bien que en el proceso de esterilización mata el microorganismo con el cual salió contaminado, pero sigue siendo un medio destructivo, que mientras se va a la basura, en el proceso de basura y todo, va a haber proliferación y crecimiento de microorganismos. Entonces debe de ser descartarse como residuo peligroso.
Por ejemplo, nosotros tenemos un galón identificado con residuos de microbiología y vamos llenando ese galón con todo lo que sale del autoclave. Eso está estéril, pero yo abro el galón 2 y 3 veces para ir llenando, y ya una vez esté lleno el galón voy y lo llevo a mi cuarto de residuos, lo que dice la profesora Ciel. Mientras yo lo abro todo ese ambiente puede haber algún microorganismo caer ahí y volverse a reproducir. Entonces, aunque hay gente que lo hace y se lo han aceptado, por seguridad debemos de mandarlo a incinerar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias.